Bien, hola. Hola, hoy es 24 de octubre del 2023. El día de ayer comenzó entonces, se dio inicio al juicio oral del señor John Nelson Paulus por el caso de Valentina. Voy a revisar ya habiendo visto ese video, pues para que escuchemos entonces partes muy interesantes en relación pues con la apertura, sobre todo de lo que se conoce como el alegato inicial. ¿Cuál fue la posición del fiscal? ¿Cuál es la posición de la defensa? Aunque allí hubo una situación después que la vamos a ver, entonces le renuncia el señor John Paulus, no lo sacaron, había enviado un oficio diciendo pues que no se presentaba al juicio. Pues de hecho ese no es ningún inconveniente si el procesado desde la cárcel envía un comunicado, un oficio pidiéndole al juez que lo pueda hacer presencialmente, o no lo va a hacer presencialmente, que lo hará desde el centro de reclusión. Sin embargo, ese impasse que se presentó allí después, que sí quería estar presente, que porque hubo una situación que le informaron los abogados que no era necesario, pero entonces allí, por eso se genera entonces el que renuncia al defensor. Ahora entonces hay un aplazamiento hasta el 4 y 5 de diciembre por la judicatura para que se tome el tiempo de nombrar o bien sea un abogado de confianza, o también el juez va a requerir a la Defensoría Pública. No es de extrañarse entonces que termine como el caso de Johnny Leal, y en este caso pues representándolo será pues el doctor Daniel. Miremos a ver entonces qué va a pasar para el próximo 4 y 5. Pero lo que me interesa con fines académicos es que escuchemos el argumento o la posición del fiscal de lo que promete va a llevar a juicio, que es un imperativo para él, según la ley 906. O sea, él tiene que sí o sí decir en sus alegatos iniciales, pues, qué es lo que va a demostrar en el juicio oral. Por su parte, la defensa hará lo propio si lo considera conveniente o pertinente, porque no es un imperativo, o sea, no es obligatorio que haga una presentación del alegato. Y ya después entonces el juez van a escuchar que dice sobre si llegaron algunas estipulaciones probatorias, que son unos acuerdos que pueden llegar sobre las partes a efectos de que se dé por probado algo, un hecho que no es necesario demostrarlo en juicio oral. Sin embargo, en este caso no hubo ningún tipo de estipulaciones probatorias. También pues si acepta los cargos o no, es como se declara. El tema también de la introducción de unos documentos públicos que lo hizo ver el fiscal, pero que no es necesario entonces testigo de acreditación, porque ya en estos juicios orales no es necesario para los documentos públicos. Pero bueno, antes de eso y que comenzar, pues hombre, ya tengo en mi poder este libro, que se lo recomiendo, de Arturo Pérez Reverte, eh, escritor español. El problema final. Recordemos que yo por ahí en una ocasión les dije que esta es una novela policíaca y que se enfoca no tanto quién cometió el delito y el por qué, sino el cómo. Por eso entonces la obra de este escritor español recién salida está, vale la cuña, pues lo tuve en la Librería Nacional. Pero es una novela policíaca que se la recomiendo para todos los que les gustan todos estos temas del crimen. Y de paso también me hice al libro Cementerio de Animales de el escritor americano Stephen King. Entre otras muchas, tiene como 60 libros, que es lo que yo considero en el tema del miedo, de esas obras, de esas lecturas de terror, pues evocando a Edgar Allan Poe, que lo he citado aquí, gran escritor también norteamericano, que no estilo novela de cuento corto, pero que pues aquí he referido como Los crímenes de la calle Morgue particularmente, y por ahí que les dije también que ya
Mike Flanagan llevó a Netflix, en Netflix una serie, La caída de la casa, la caída de la casa Usher, que pues tiene que ver todo la obra de Edgar Allan Poe, sobre todo algunos cuentos, y allí se ve. Por eso es primero que es necesario leerse el libro para poder entender entonces la serie. Pero bueno, sin más, vamos a revisar. Escuchemos que pues en esta primera parte yo me valgo de lo de Focus Noticias, de Florencio Sánchez, que es el que está a cargo de este formato y que pues nos permite entonces acceder en tiempo real a ese juicio, que lo he considerado también de tema académico muy importante, sobre todo en lo del juicio, como el de Johnny Leal, que próximo viernes, recuerdo, sigue la continuación de unos testigos del defensor, del doctor Daniel, esperando a ver con qué es que va a presentarse en esa parte final ya seguramente del juicio, porque estos serán los días, el viernes 27, creo que está también el lunes 30 y el 31. Ahí entonces debemos conocer por lo menos algo debe darse si se termina ese juicio y al fin y los alegatos de conclusión, tanto del fiscal como de la defensa, y entonces seguramente hasta el anuncio del sentido del fallo, que lo va a hacer la juez. Entonces podría anunciar el sentido de fallo, pero que queda pendiente para la lectura en sí de la providencia como tal. Por eso es importante entonces que estén pendientes. Bueno, entonces vamos a escuchar y yo iré explicando más adelante para no interrumpir. Bueno. Esta instalación correspondería en este momento preguntarle al señor Paulus si aceptaba o no los cargos. Como no está, renunció. Pasamos a la siguiente etapa, que es conceder la palabra a Fiscalía para que presente su teoría del caso. Gracias, señoría. Señor juez, usted como presidente de esta audiencia, la Fiscalía General de la Nación, ante su honorable presidencia, ante la sociedad, le presenta a un ser humano nacido en Wisconsin, Estados Unidos. Un hombre que ejerció violencia de género, violencia contra una mujer, un hombre que mató por razones de celos, de violencia económica, a su pareja sentimental. Un hombre que en su intento por encubrir el crimen, el feminicidio, ocultó elementos materiales probatorios, como son el cuerpo de Valentina Tres Palacios en un container de basura, previo a empacarla en una maleta en la cual sobresalía su cabeza. Pese a cubrirla con una manta y posteriormente huir del país. Asimismo, el celular de la víctima, el cual tiró en las inmediaciones del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Un hombre estadounidense que engañó a una mujer colombiana al indicarle que iniciarían a convivir. Sin embargo, alquiló el apartamento donde mató a Valentina Tres Palacios, en el cual aparentemente se mudarían, y alquiló un rodante en el que se transportaba por un periodo de 4 días. Último día del mes de enero del 2023, en el que ejecutó su actuar criminal premeditado. Esto es, cegar la vida de Valentina Tres Palacios Hidalgo, su compañera sentimental. En este sendero, la Fiscalía General de la Nación probará ante usted la materialidad de los delitos de feminicidio agravado, descritos en los artículos 104, matar a una mujer por su condición de ser mujer, literal A, teniendo una relación íntima, y ser perpetrador de violencia física, psicológica y patrimonial.
Asimismo, en consonancia con el artículo 104b, agravado este feminicidio, de conformidad al literal F, dado que la víctima, previo a la recepción de las agresiones o sufrimiento físico, estaba en una situación de inferioridad en razón a la corporalidad, fuerza dominante y asimetría en que existía para el momento de los hechos, 21 y 22 de enero del 2023, al igual forma, se probará, de acuerdo a esta remisión, el numeral séptimo del artículo 104 del Código Penal, en atención a la remisión del literal G del artículo 104b. De igual forma, la Fiscalía probará ante su estrado, señor juez, el injusto de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, también en calidad de autor doloso, resaltándose en este caso el verbo ocultar, de conformidad a lo previsto en el artículo 454b del Código Penal colombiano. Asimismo, en este juicio oral y público, contradictorio y con inmediación de las pruebas, se probará la responsabilidad de John Nelson Paulus en los hechos de esta forma. La Fiscalía probará unos aspectos de contexto, y en específico el primero de ellos es que durante los años 2022 y 2023, el señor John Nelson Paulus sostuvo una relación sentimental de noviazgo con Valentina Tres Palacios Hidalgo. Segundo, que existía un compromiso serio de convivencia permanente, razón por la cual el señor Paulus viajó a Colombia, haciéndole creer a Valentina Tres Palacios que ambos darían comienzo a la convivencia referida. Tercero, el procesado únicamente alquiló el apartamento 802 del edificio Capadocia, ubicado en la calle 101, número 2117 de esta ciudad capital, por 4 días, esto es, del 19 al 22 de enero del 2023, lo que demostrará ante todos ustedes y ante su honorable presidencia, señor juez, que el móvil de viajar a Colombia era la finalidad de dar muerte a Valentina Tres Palacios. En cuarto lugar, John Nelson Paulus inspeccionaba y vigilaba las redes sociales de Valentina Tres Palacios Hidalgo con la finalidad de conocer quiénes eran sus seguidores, amigos, coartaba su libertad de locomoción. Su comportamiento llegó al punto de hacerle reclamos de la forma de ser, las amistades que tenía la víctima, incluso como resultado de sus permanentes celos y las dudas de fidelidad de Valentina Tres Palacios. El quinto aspecto contextual es que John Nelson Paulus le manifestó a la víctima que había contratado un investigador privado para que la siguiera. Evento que afectó de manera trascendental su integridad moral y psicológica, lo que la llevó a verse como un objeto al cual este hombre vigilaba y que era de su propiedad. El sexto punto contextual será que Paulus apoyaba económicamente a Valentina mediante remesas eventuales frente a las cuales pretendía dominarla, al punto de limitarle su vida social y laboral, fomentando un patrón histórico que han afrontado las mujeres en todo el mundo. Y en Colombia no es la excepción. Y en este caso se verificará un patrón de subordinación y pertenencia de la mujer al hombre desde una perspectiva de violencia de género, violencia económica, psicológica, física al momento de la muerte de Valentina. Esto es una violencia de género en términos contextuales. La Fiscalía probará aspectos sobre el feminicidio y el ocultamiento de elementos probatorios los siguientes puntos. Primero, se probará a través de las pericias decretadas los fotogramas y videos que aproximadamente entre las 23 horas del sábado 21 de enero y la mañana del domingo 22 de enero del presente año 2023, en el interior del apartamento 802 del edificio Capadocia, ubicado
procedió a golpear de manera violenta con sus puños en el rostro, cuello, cabeza, espalda, extremidades superiores de la corporalidad de Valentina Tres Palacios. Asimismo, ejerció presión con sus manos alrededor del cuello hasta causarle la muerte, falleciendo por asfixia causada por estrangulamiento. El segundo punto es que John Nelson Paulus llevó a la víctima a dicho inmueble con la única intención de causarle la muerte, las cuales estaban o subyacían razones de género, aunado al aprovechamiento de su condición, de su contextura, la cual le sirvió para reducir en la noche y madrugada del 21 y 22 de enero del 2023 de contextura delgada, de menor corporalidad física, agrediéndola físicamente y estrangularla hasta causarle la muerte, y posteriormente procedió a doblar su cuerpo, empacarlo en una maleta, desaparecer elementos materiales probatorios, huir en el vehículo de placas JNL 991 color gris que había alquilado, al igual que el apartamento donde yacían estos dos personas, estas John Nelson y Valentina, y finalmente John Nelson Paulus, en su proceso de huida, se dirigió al aeropuerto El Dorado para abordar un vuelo con destino a la ciudad de Panamá, y en ese trayecto, en la desaparición del cuerpo, tirarlo a un chute de basuras, procedió a arrojar en una zona verde de carga aeroportuaria de este aeropuerto, el aeropuerto El Dorado, el equipo de telefonía móvil celular de Valentina Tres Palacios a efectos de ocultar dicho elemento de prueba. La Fiscalía entonces probará la responsabilidad no solo objetiva, sino subjetiva de este ciudadano extranjero que actuó con dolo directo de primer grado al conocer que causar lesiones físicas hasta causar la muerte es un delito, y con el contexto de celotipia, el contexto de reducción de la limitación de la libertad de una mujer, independientemente de que este ciudadano sea extranjero o no, la reducción y el contexto de la igualdad material entre hombres y mujeres debe prevalecer en todos los contextos en el mundo. El señor John Nelson Paulus entonces se probará que quitó la vida de Valentina Tres Palacios sin justa causa, y su actuar lesionó el bien jurídico de la vida, así como la dignidad humana y la igualdad entre hombres y mujeres, y afectó también la eficaz y recta impartición de justicia al ocultar elementos materiales probatorios, y esto se verificará a partir de los diferentes testigos que han sido decretados y que han sido llamados el día de hoy ante su honorable estrado. Muchas gracias, señor juez. Bien, turno para la defensa, si desean presentar teoría de caso. Si lo desea. Su señoría, en este momento, y con vista a que se me ha impedido ejercer mi defensa, voy a sustituirle el poder a el abogado aquí presente, quien es el abogado suplente, para que continúe la diligencia. Presento un cordial saludo al señor juez, a su despacho y a todos los presentes en esta audiencia. Mi nombre es Carlos Abel Pena Rodríguez, con cédula de ciudadanía 79-483-392, correo electrónico penalista. No pueden caer los datos, sino YouTube. Don Nelson Paulus, muy amable, doctor. Presenta sus documentos. Van a escuchar ustedes su teoría o lo que piensa demostrar en juicio. ¿Tiene facultades para sustituir el poder? Así es, sí señor, en la sustitución que se realizó del doctor Freddy hacia mí, se expresa que me transfiere todas las facultades que él tenía cuando le otorgaron el poder al señor John Nelson Paulus.
mundial, donde a través de la sustitución del doctor John Frey Espíndola Soto al doctor Belisario Galeano. Y este, a su vez, le sustituye el poder al doctor Carlos Abel Vela Rodríguez, identificado con CERVO 79-483-392, quien porta la tarjeta profesional abogado, titulado. En consecuencia, le reconozco personalmente para actuar en condición de defensor del señor John Nelson Paulus en el caso personal. Bien, entonces ahí están sus documentos para que no los olvide. El turno para usted, señor defensor, y era si considera conveniente presentar su telecaso. Muchas gracias, doctor juez. Sí, señor, considero conveniente presentar teoría del caso. Es muy cortica y tiene que ver con lo siguiente. La teoría del caso de la defensa es que no existió un feminicidio. Por supuesto, no hubo una premeditación. También que respecto de los hechos tiene que ver mucho el uso excesivo de drogas y licor, que posiblemente llevaron a un homicidio culposo. Esa es la teoría de la defensa. Muy amable, doctor. Bien, perfecto. A continuación le voy a conceder la palabra a usted, señor fiscal, para que incorporemos a este juicio oral y público las estipulaciones probatorias que llegaron a acordarse en audiencia preparatoria o que pueden acordar en este momento, así lo pueden hacer. Después de los alegatos, entonces vienen las estipulaciones probatorias. Creo que no se hicieron ninguna. Señoría, no hay estipulaciones. La Fiscalía procederá a incorporar los documentos públicos tal como fueron decretados en la audiencia preparatoria. O sea, señor fiscal. Gracias, señoría. Señoría, la Fiscalía incorpora a esta diligencia como documentos públicos el acta de derechos del capturado del señor John Nelson Paulus del 25 de enero del 2023, suscrito por la teniente Brigitte Diana Jaramillo López. En segundo lugar, la tarjeta de cadastral del señor John Nelson Paulus con pasaporte 592-81173 y gira la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y en tercer lugar, pasaporte de John Nelson Paulus con número en 3 folios, los cuales señalan lo siguiente: acta de derechos del capturado, formato FPJ6, del 25 de enero del 2023, hora 23:42, capturado John Nelson Paulus, pasaporte 592-8. Señala casado, ocupación oficio, corredor de bolsa. Y la tarjeta de cadastral natural de Estados Unidos, fecha de nacimiento 19. Y finalmente, y al respaldo la tarjeta de en un folio se cuenta con el pasaporte, nombres John. Con su autorización para dirigirme a su honorable estrado, previo el traslado a la defensa de las partes para que verifiquen esta documentación. Gracias. O sea, señor fiscal.
Como son documentos públicos, pues ellos no necesitan de testigo de acreditación, así. Por eso fueron ordenados o decretados en preparatoria y por eso el fiscal entonces se ve en el imperativo de mencionarlos a la entrada, porque pues serían como una especie después de algo que ya fue. Esta aplicatura tiene aquí a disposición 3 folios. El primero de ellos, acta de derechos de capturado, formato FPJ 6, de fecha 25/01/2023. También tenemos tarjeta de dactilar, el indiciado, pues parte de esta actuación como prueba de fiscalía. Continuamos con el trámite, señor fiscal, primer testigo. Gracias, señoría. Señoría, la Fiscalía llama como primer testigo a la madre de la víctima, la señora Laura Elena Hidalgo Bolívar. Bueno, para tener orden en esta audiencia, quienes vayan como testigos, tienen que retirarse de la sala porque su testimonio queda contaminado. Entonces, si alguien más va a ser testigo, pues no se retiran de la sala, esperan el llamado de fiscalía en su orden. Lo mismo si hay testigos de defensa, por favor, no permanezcan en sala, también Claro, se tienen que retirar. no pueden estar ahí en la sala, porque obviamente quedan impedidos para entrar a declarar. Tienen que retirarse los que han sido convocados y entrar uno por uno, inicialmente los de la fiscalía y luego vendrán los de la defensa. Eso es un imperativo legal, si no quedarían entonces por fuera para escucharlos en el juicio oral porque estarían impedidos. Eso es lo que pasa aquí en este momento. Entonces miren ustedes las fases: alegato de apertura, estipulaciones, documentos públicos que le fueron admitidos al fiscal y el paso que viene ahorita entonces de los testigos, pero parece ser que vamos a hacer la prueba, que ese micrófono esté sirviendo, por favor. Hay algo aquí. Sonido. Buenos días. Antes de que entre ese testigo, creo que no sé si es que están requiriendo la presencia física de John Paulos. Un cordial saludo, señor juez. Este micrófono se va a desplazar hacia usted, que queda a la altura del mentón, para que usted pueda fácilmente contestar las preguntas, ¿no? Y cuando esta bien, a la testigo presente en sala le voy a dar a conocer algunas normas que se requieren para la práctica de un testimonio funcional. Ese es un testimonio que se toma bajo la ley del juramento. Esto implica, primero que todo, un compromiso moral y legal, en cuanto que usted comparece a esta sala a rendir su testimonio. E igualmente el artículo 442 del Código Penal señala puntualmente que en caso de usted faltar a la verdad total o parcialmente, incurre en el delito de falso testimonio. También el artículo 385, que desarrolla el 33 de la Constitución, contiene unos privilegios de carácter constitucional y que todo testigo debe conocer al momento de rendir su testimonio, como es que usted no estaría obligada a declarar contra sí misma ni contra su cónyuge, compañera, compañero permanente o pariente entre el cuarto de la consanguinidad civil o segundo de afinidad. Es decir, hablándolo en términos más coloquiales, no estaría obligada a declarar contra el papá, mamá, hermanos, tíos, su compañero permanente, abuelitos, los hijos de sus cuñados o parientes adoptivos. En este orden de ideas, entonces, le voy a solicitar que se ponga de pie. Un momentico, póngase de pie, por favor. Levante su mano derecha, prenda su micrófono. Levante el micrófono así a esta altura. Contésteme la pregunta. ¿Usted se compromete a decir la verdad? Nada más que la verdad, lo que ha de testimoniar. Uno. Contésteme. Me comprometo a decir la verdad y solo la verdad. Siempre se lo pago. Sí, atiendo allá la llamada del IPEC, por favor. Aló, habla con el juez. Muy buenos días para la diligencia de John Paulos. ¿No?
¿Lo va a conectar? Buenos días. Ya, aquí mandó un oficio firmado que no quería asistir. ¿Lo va a conectar usted o cuál es la solicitud que usted me está haciendo? Sí, señor, acá está presente. No, lo escucho. Diga que le modulen su micrófono porque no le escuchamos bien. Mr. Balls, could you speak out loud on the microphone? Yeah, can you hear me or no? Yeah, a little bit louder, but we can hear you. Can you hear us well? Yep. Okay. Okay, we're gonna find out how we're gonna proceed with this hearing because we had received a note from you saying that you didn't want to attend this hearing, but from what we see, you do want to attend and listen to the hearing, but we're gonna find out how we're going to proceed because otherwise it'll take too long. But okay, you did send a note, all right? Yeah. Quiere estar presente. Y es un derecho que le asiste, de estar presente en físico. Si él no quiere, pues mandó el oficio, que es lo que tengo entendido allí, pues Disculpe, señor juez. iba a ser virtualmente. Disculpe, señor juez, una pregunta. Es lo siguiente, considero importante preguntarle por parte de la defensa al señor Purus si realmente es su decisión de renunciar a venir a esta audiencia, porque si es así no hay necesidad de ese trámite que está diciendo el señor traductor. Pero si él no va a renunciar, si él no quiere renunciar, yo considero importante que él esté aquí presente para poder interactuar con él en directo dentro de la audiencia de lo que está pasando y poder ejercer una mejor defensa. Entonces, defensa material. Si el señor traductor, por favor, le va haciendo la pregunta que le voy a hacer. Con el permiso, por supuesto, del señor juez. En consideración lo que dice la defensa, el despacho lo que tiene que dar constancia es lo siguiente, para el efecto de evitar esos temas, de que en penumbra o que queden sobreentendidos. Tenemos un oficio, por eso nos demoramos, y a las 9 casi instalamos la audiencia, donde el señor Nelson Polo dice que no va a asistir a la audiencia, porque es un trámite judicial. Esto tenemos aquí, es un documento oficial. Entonces, la pregunta no sería si va a asistir o no. La pregunta sería que si ese oficio que manda diciendo que no va a asistir a la audiencia lo mantiene vigente o se conecta en este momento a la audiencia. Mr. Paulus, once more, the judge needs to know whether you maintain that waiver, that note that you sent beforehand to waive your right to attend this hearing, or if you do want to attend. No, I do want to attend Venir. in person. In person, you mean not I online? thought this was just a procedure. You mean So online, I or thought you this want to was just a attend physically procedural here in the courtroom? Physically in person. I thought this was just a procedural hearing, and just as in other
In past hearings, my attorney said I didn't need to attend. Presencial. Pensaba que esto era solamente, digamos, como algún trámite, como en otras audiencias que se han dado, que el abogado ha dicho que no necesitaba asistir, pero que en este caso sí quiere asistir físicamente. Que el abogado le ha dicho que no era necesario asistir, Esa situación, pero que sí quiere estar. la orden de revisión está para hoy. Nosotros podemos suspender la audiencia en el estado que estamos para que él se presente aquí. Tenemos el día completo. Entonces, de que vamos a suspenderlo. Estamos faltando 10 para las 10. Consideramos que a las 11 de la mañana es un término, no es tan distante, para que el señor Paulus sea aquí conducido a esta sala presencial de este despacho. Mr. Polo, you will be transferred immediately to this courtroom. So, if you could also let the people over there know that you must be transferred, because there's an order for you to be transferred here today. So you'll be expected here at 11 a.m. Ok, tráiganlo. Bueno, If you can call the guard there so we can notify him. voy a parar aquí porque paso a la segunda parte, ya cuando se reinicia. Los 2 dedos perfectos de espuma mantienen el Y aroma Foco y el Noticias sabor pues de tiene hasta la última gota. esa parte que me parece importante. Pero antes de eso, antes de continuar con esa parte, ¿qué pasa hasta aquí entonces? Explico. Mire, es que justamente estaba viendo ahorita temprano, alistando lo que voy a tratar en el próximo tema, con base pues en la sentencia que ya fue el video anterior, la erradicación 47789 del 2018 del doctor José Francisco Acuña, en la que la Corte Suprema pues casó, en donde el Tribunal de Bogotá revocó para condenar a una persona por un delito en el que se apoyó exclusivamente en prueba de referencia. Y ese video es el que está circulando en la clase anterior. Sin embargo, una cibernauta que le agradezco mucho porque me hizo caer en cuenta esta sentencia 50587 del 2020 de la doctora Patricia Salazar Cuellars, particularmente sobre ese mismo tópico, una condena únicamente en pruebas de referencia. Y entonces hay también otro cibernauta que me facilitó como unas 10 sentencias que aparecen allá en el tablero, sentencias condenatorias con únicamente pruebas de referencia, una tarifa legal negativa del artículo 381, inciso segundo, en la que la Corte Suprema, sobre todo en esta última que acabo de citar, me parece importantísimo. Pero bueno, ya vendré sobre ese mismo tópico. Simplemente miren ustedes en el tablero que la prueba de referencia en esencia es una evidencia precaria, incapaz por sí sola, así sean varias o numerosas las pruebas de referencia. No produce certeza racional acerca del delito y la responsabilidad penal, que eso obedece pues a una tarifa legal negativa. Dejo así aquí adelantado ese tema, que debe existir un complemento probatorio para validez del estándar demostrativo en relación con la conducta punible y la responsabilidad del procesado, y que puede ser por lo tanto ese complemento sea con prueba directa o de carácter inferencial o indirecto sobre los hechos o incluso de corroboración periférica. Pues yo creo que me di a la tarea de revisar eso en estos delitos sexuales, sobre todo todas las sentencias que aparecen allá, que las dejo allí en el tablero, al margen izquierdo. Varias de ellas son de la doctora Patricia Salazar, pero pues las estoy revisando porque yo la vez pasada pues les mostré un pantallazo, digamos aquí, y lo acerco un poco más porque es que a ver si se alcanza a captar
y ustedes la tengan como referencia, porque estas sentencias son del año 2015, 2016, también de la doctora Patricia Salazar, sobre el tema de confrontación, de corroboración periférica, sobre el tema de la prueba de referencias, que bueno, por eso es que volveré sobre este punto. Pero lo que quiero decirles ahora es, ese alegato del señor fiscal me parece a mí importantísimo por el tema del feminicidio. Y es que a propósito está esta sentencia, se la cito, sobre el enfoque de género, 50.587 del 2020 de la doctora Patricia. La estaba leyendo y estaba justamente aquí en mi agenda, estaba viendo sobre el tema de este enfoque de género. Y entonces miren ustedes cómo la Corte dice que esa indagación por el contexto en el que ocurre un episodio de violencia en particular, se debe recoger en esas investigaciones los actos urgentes, el diseño del programa metodológico, el oportuno aseguramiento de las evidencias físicas en tema del 43.916 del 2016 de la doctora Patricia Salazar sobre incorporación y valoración de evidencias físicas en el juicio oral. La utilización de los recursos técnicos científicos orientados a establecer sus aspectos más relevantes y la adopción de las medidas procesales necesarias para que en el juicio oral las evidencias físicas puedan ser presentadas y debidamente autenticadas. Y ahí se cita una sentencia en esta que acabo de mostrar, la 50.587, el radicado 45.899 del 2017, que esa es, creo que si mal no estoy aquí, en el que les mostré, el pantallazo que les mostré anteriormente aparece, pero miren entonces que el llamado que hizo la Corte de Suprema Justicia en esa decisión 50.587, hablando del tema del enfoque de género. Los funcionarios judiciales no pueden acudir a la utilización de estereotipos y prejuicios para tomar sus decisiones, so pena de ¿qué? De incurrir en un error por falso raciocinio al incorporar en su valoración falsas reglas de la experiencia, como lo son aquellas construidas con el empleo de preconceptos machistas sobre el comportamiento que, desde una perspectiva patriarcal deben o deberían asumir las mujeres frente a la amenaza de una agresión sexual. Justamente entonces, por eso me llama la atención al inicio el argumento, el alegato de apertura del señor fiscal, en este caso por el tema del feminicidio, artículo 104A. Citó el literal A, que es tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo, y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió al crimen contra ella. Y el 104, ese es el 104A y el 104B, cuando cita el literal F, cuando se comete el delito con posterioridad a una agresión sexual, a la realización de rituales, actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento físico y psicológico. Pero entonces, pues escuché muy atentamente lo que el fiscal va a pretender probar en el juicio oral a través de sus testigos, todo lo que seguramente le fue decretado en la audiencia preparatoria, pues para establecer esta conducta grave como es el feminicidio, a propósito, pues evocando esa ley debido a ese atroz crimen de unos años atrás de María Elvira Celis en Bogotá, el tema del empalamiento y que por el cual está preso allá en la Tramacúa, de donde salió también recientemente muerto Garavito. Bien, entonces ustedes escucharon pues que
dice, el fiscal hace énfasis, ¿no? Que pues lo que va en contexto a presentar, además con una destrucción o alteración de evidencia con el fin de, pues, de ocultar, y pues todo lo que él dijo allí en ese argumento muy sólido, breve, preciso y conciso. En tanto, la defensa pues también fue muy en un renglón, creo que saldría eso, decir pues que va a tratar pues en lo posible, decir que el asunto es un homicidio culposo, que porque fue debido pues al abuso de las drogas y del licor. Esa es su posición, respetable, por supuesto, y que tendrá que entonces sostenerse en ella hasta el final, en los alegatos de conclusión, después de que transiten todos los insumos probatorios bajo el principio de mediación del artículo 379, el que el juez entrará pues finalmente a evaluar, como nos ha pasado con el caso que les hemos enseñado aquí académicamente en el caso Johnny Rodolfo Leal. Entonces, a ver, escuchemos una parte para no alargar tanto esto, pero ¿qué fue lo que pasó allí? Entonces se presenta Paulus físicamente, y entonces se dio una situación allí porque por la cuestión de la defensa, entonces que dijo algo tal vez el fiscal que molestó al defensor, que porque de pronto se estaban tratando era de interrumpir, dilatar los términos para obtener una libertad por vencimiento. Y en la judicatura pues entonces le permite pues al acusado de que nombre otro abogado, porque pues él renuncia a los abogados que tiene, y también pues como se vienen las elecciones próximas ahorita el 29, entonces el juez prevé que él está de jurado, y entonces no se sabe qué tiempo tome esto, y da un tiempo por lo menos razonable, para fijando fecha nuevamente el 4 y el 5 de diciembre para la continuación de este juicio oral, seguramente con la primer testigo que ahí presentó ya el fiscal. Ha sido, me parece, rápida la actuación en este caso, más que de pronto que la de Johnny Leal. Esto ocurre el 21 y 22 de enero de este año, y ahí va andando pues dentro de, obviamente, con las situaciones que se han presentado de los recursos, que como esto es normal. Escuchemos. Del día 56 minutos, estamos en directo en Focus Noticias, el canal de las audiencias, el único canal especializado en Colombia en la transmisión en normal, pronta. Por ende, si bien no hay un número determinado solicitud de pruebas, ni tampoco esa información es correcta de que hoy vamos a una audiencia de trámite, es un juicio oral. Por consiguiente, esa misma afirmación de John Nelson Paulus, quien dice que su abogado dijo que no compareciera, y por eso se dificultó la presencia suya en esta sala, por una mala información. Por consiguiente, al no haber actuado con lealtad y buena fe su abogado, le voy a compulsar copias a la Comisión de Disciplina Judicial, porque ese proceder no es correcto, no es transparente. Y por consiguiente, respecto a la manifestación y solicitud que hace Nelson Paulus de revocar el poder al señor abogado John Freddy Espíndola Soto, el despacho acepta dicha solicitud y aprueba esa revocación del poder, quedando en libertad para que usted designe un defensor de confianza, pero le hago saber que si en el plazo que voy a señalar usted no tiene su abogado de confianza,
desde ya vamos a oficiar a la Defensoría del Pueblo, público, no de oficio público, para que nos acompañe en las sesiones que siguen el desarrollo de este juicio oral. Espero que lo haya comprendido. Yes, I understood. Entendí. Sí, su señoría, lo entendió. Entonces, ante esta eventualidad, voy a hacer una nueva feria. Hágame el favor, Karen, tráigame mi programador, a ver dónde podemos ubicar estas audiencias. Creo que entonces la del jueves no la podemos hacer, es un término muy corto, además porque esta persona está privada de la libertad, está en sujeción para hacer los trámites de rigor, para conseguir bien, sea un abogado, defensor de confianza, o bien porque la Defensoría designe un defensor público para que se empape de la situación que se está adelantando en el caso. Señor juez, si es tan amable, ya. Claro, señor defensor. Entiendo, señor juez, que ante la aceptación de la revocatoria del poder que se acaba de presentar, ya no soy el abogado del señor procesado. Sin embargo, únicamente le solicito que me permita pronunciarme al respecto de unas manifestaciones que hizo el señor fiscal que afectan mi nombre. ¿Puedes hacerla, no? Bien, entonces el señor fiscal, como puede darse cuenta en el desarrollo de lo que ha transcurrido esta audiencia, el señor procesado manifiesta que no ha hablado con ningún abogado, ni con el señor titular ni con nosotros, porque él estaba aislado en un lugar allí en la cárcel, estaba totalmente aislado. Que el señor Paulus manifiesta que él envió un escrito pensando que se trataba de una audiencia, no de una audiencia de esta audiencia de juicio oral, sino de una audiencia donde se pretendía recaudar unas pruebas, donde el abogado anteriormente le había dicho hace un tiempo que no era necesario que él estuviera. Ahora, cuando se le otorga el poder el señor Freddy, el abogado principal, tengo entendido que se le presentó un asunto que le imposibilitaba atender la diligencia del día de hoy. Nos manifestó que había solicitado, no sé si sea cierto o no, que habíamos solicitado al despacho una suspensión y le fue negada. Y con base en eso solicitó que si le podíamos, como abogados que hemos estado estudiando el caso, atender la diligencia de hoy, teniendo en cuenta que nos sentimos preparados para llevar a cabo esta audiencia en defensa del señor Paulus. Aceptamos tanto Belisario Vela como yo. Belisario está haciendo, es reconocido en su calidad de apoderado suplente, y él, en ejercicio de ese derecho de defensa, pretende presentar una solicitud de nulidad. Y de una vez el señor fiscal manifiesta que es una actuación dilatoria, pero ni siquiera la ha escuchado, pero ya está diciendo que es una actuación dilatoria de la defensa. Sí, no, por eso le comentaba que se afecta mi nombre y tengo que pronunciarme respecto de eso. Porque es que también dijo, ahorita cuando manifestó, dice que la bancada de la defensa está ejerciendo unas actuaciones dilatorias, y además solicitó que a la defensa, a la bancada de la defensa, se le compulsaran copias por unas, él lo entiende como unas actuaciones dilatorias, pero lo manifiesta, yo sé, doctor, que usted no lo decretó. Sin embargo, es que está afectando mi buen nombre. Manifiesta que esto es una actuación dilatoria, pero no somos de los abogados que estamos estamos haciendo una actuación dilatoria. Las cosas se están presentando limpiamente y claramente como se está dando aquí. Es por eso que le exijo al señor fiscal respeto, y además, si aquí hubiese que compulsarse copias, sería el señor fiscal por impedir el ejercicio del derecho de defensa en favor del señor procesado. Muchas gracias, doctor. Entonces, ya vamos a asignar fecha
para continuar este juicio oral. Le vamos a preguntar a través del señor traductor. Por lo siguiente, tengo que hacer esta precisión. A partir del 29 de este mes tengo que estar en los escrutinios electorales. No sé si dure 15 días, 8 días, no sé. Eso no lo sé porque eso no tiene un término fijo. Por esa razón, entonces, tenemos que descontar por lo menos los primeros 15 días del mes de noviembre. No cuento con más fechas próximas porque tengo que informar a la audiencia que para efectos de atender estas audiencias debo desplazar 10 o 12 audiencias con el peligro de que no puedo hacerlo con aquellas que están próximas a prescribir. La nueva fecha sería, mi agenda sería para el 4 y 5 de diciembre. Todo el día a partir de las 8 de la mañana. El fiscal. Fiscalía sin inconveniente, señoría. Para informarle a John Nelson Paulus que en esa fecha, 4 y 5, su abogado no me lo va a traer aquí para decir que me va a pasar la audiencia. Para que su abogado con ese tiempo llegue a mi despacho, se entere de las actuaciones, tenga los audios para atender la audiencia. E igualmente, también oficiaré a la Defensoría del Pueblo para que siga el defensor público con el mismo objetivo, que concurra al despacho, se entere de las audiencias y se comunique con el acusado que está en la picota. Bien, terminamos esta audiencia a la 1 de la tarde. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ese chicharroncito, y si eso le cae a un defensor público, mi estimado doctor Daniel, ¿será que le toca a usted también? Bueno, es que hay algo que me llama la atención sobre una petición de uno de los abogados de nulidad. Ay. Pero es que eso me hace acordar del caso de Jonier Leal. La abogada también se presentó una solicitud de nulidad que no tuvo prosperidad alguna porque fue desencajada en tiempo procesal. Este tiene una preclusividad de actos y las nulidades se solicitan en la audiencia de acusación. Impedimentos, recusaciones, nulidades. ¿Cómo a estas alturas entonces alguien va a proponer una nulidad? Pues yo creo que pasa como con la juez del caso Jonier Leal, despacharle a John Nelson Paul negativamente esa nulidad y pues advierte el juez, mire lo que dice, es decir, tienen un mes para que corran en este caso a enterarse de las evidencias, de los elementos materiales de prueba para que se presenten y no haya ninguna dilación el día 4 y 5 que está programado para todo el día. Bueno, entonces así finalmente pues cierro aquí esta horita académica, no más. Dejo aquí en stand-by el próximo viernes pendiente lo de Jonier, Rodolfo Leal. Y pues sigo estudiando entonces estas sentencias para complementar además ese tema importantísimo que les acabo de referir sobre cuando se dictan sentencias condenatorias que son con base pues en pruebas de referencia o por lo menos que no están acompañadas, pues porque es que no se puede, es obviamente que es una tarifa legal negativa, no se puede condenar únicamente con pruebas de referencia, que si las hay pruebas de referencia debe haber un complemento de prueba, puede ser directas o indirectas. Entonces por ahí estaba tomando apunte porque la sentencia, incluso mire,
lo que es que para reforzar eso, porque es que me llama la atención poderosamente, cuando les dije a ustedes que en los delitos sexuales los fiscales se les llama la atención y evocando pues este tema del enfoque de género, de cómo deben abordar esas investigaciones en cuanto a las evidencias físicas. Pues ¿para qué? Pues obviamente reforzar si es que van a ir con pruebas de referencia a juicio oral. Y que, insisto, de acuerdo con la 47789 del 2018 que vimos en el video anterior, que si se van a hacer valer pruebas de declaraciones rendidas por menores antes del juicio oral, o también en este caso, pues obviamente que las pruebas el artículo 438 dice que cuáles pruebas de referencia, en qué casos van como prueba de referencia o pueden llegar al juicio oral. Dentro de esas están las declaraciones que rinden por delitos sexuales los menores. Entonces, si no se va a revictimizar llevando al juicio al menor, por lo menos entonces debe estar acompañada cuando el video anterior, de acuerdo a esa sentencia 47789 del 2018, es en relación con lo que aparece en los anamnesis, en los informes periciales psicológicos, psiquiátricos, sexuales, donde el perito va al juicio oral no solamente a dar declaración sobre lo que ha tenido o percibió directamente, sino también lo que le ha llegado por otros datos o informaciones en relación con otros temas. Es que ahí es donde me voy a detener en el próximo video, que me parece importante, y por eso entonces dice la Corte Suprema en esta 50587 del 2020, y le agradezco a la cibernauta que estuvo muy atenta y me citó esa providencia de la doctora Patricia Salazar, porque habla pues de que esas pruebas de referencia podrían haber pruebas complementarias, así sean directas o indirectas, y cuando se habla de indirectas, pues estamos hablando de los indicios, ¿no? Porque se puede condenar únicamente con indicios, sí, se puede condenar 24468 del 2006, esa sentencia del doctor Edgar Lombana Trujillo, entre otras. Se puede condenar con base en pruebas de pruebas indiciarias, claro que sí. Y en estos casos, cuando son pruebas de referencia, pueden ir acompañadas de pruebas indirectas o pruebas directas o indirectas, y incluso dice de corroboración periférica, aunque allí la Corte hace una énfasis de que no es cualquiera, sino que en relación con las pruebas, la corroboración periférica, que es la sentencia 43866 o 43866 del 16 de marzo del 2016 de la doctora Patricia Salazar sobre el derecho de confrontación y el derecho porque en esencia, ¿por qué razón esa prueba de referencia es menguada? Porque cuando se necesita es que al juicio vaya quien ha tenido conocimiento directo y personal de la 402, quien haya tenido conocimiento directo de los hechos jurídicamente relevantes, de los hechos indicadores, que no los hay que confundirlos tampoco, ¿no? Vuelvo otra vez, será seguramente en el próximo video a hacerles mención sobre este tema tan de vital importancia, y que mire que ahora con el caso de Johnny Leal, pues la sentencia que aquí les he dicho hasta el cansancio, la 43916, que también la tengo aquí, acá aparece acá arriba 43916, el caso del sastre Efren Camargo, el sastre de Bogotá, por un delito de carácter sexual. Allí esa 43916 aborda el tema de la Corte Suprema con decisión de la doctora Patricia Salazar Cuellar sobre el tema de valoración, incorporación y valoración de las evidencias físicas. Eso también es supremamente importante, y por eso es que le he puesto pues toda la mayor atención al caso de Johnny Leal, porque el fiscal ha tenido ese papel protagónico muy interesante para llevar esos peritos, que básicamente ese juicio se fundamenta en peritos patólogos, peritos forenses, peritos de otra índole, en otros temas, en otras áreas,
y que es de especial interés entonces todo esto para que nosotros podamos comprender un poco más la dinámica de nuestra ley 906 de 2004, nuestro Código de Procedimiento Penal. Y hasta aquí nomás entonces, dejo ya, voy a seguir leyendo la 50.587, que claro que es una sentencia extensa, pero ahí voy porque me parece supremamente importante esa 50.587, vuelvo y se las muestro aquí. Es que usted discúlpeme lo rudimentario aquí porque no tengo editor de programa, pues esa vaina así, yo como voy caminando así sobre la marcha y saco el video como me den las cosas. Yo aquí no tengo ni un formato, no, acá es simplemente lo que yo les voy exponiendo y voy armando directamente el video. Pero el sábado pude ver a Santiago Tres Palacios, el doctor, el que tiene su canal también en Soy Defensor, de Medellín. Y me pareció interesante porque lo alcancé a ver en una parte del juicio oral, ¿no? Y muy didáctico, y entonces muestra, y también hace aquí, pues, vi unos libros de Nodi, de Agüero de Bentancur, y una biografía muy sucinta del maestro, los aportes, bueno, bien, genial. A veces ese formato, claro, ayudaría mucho cuando uno edita el video, pero la verdad es que yo no tengo tiempo para eso, ¿no? O no tengo quien me los haga. Yo sobre la marcha es que voy haciendo, ustedes me disculpan, entonces soy creativo más bien y tengo como unas formas rudimentarias como esta de mostrarles, y utilizo a la antigua el papelógrafo. A les queda entonces, por favor, tomen dato de esa sentencia, vamos a ver si de pronto le hago una acercamiento, no, que no se alcanza, pero si de pronto ahí dejando la fija, ustedes pueden ampliarla en su televisor y pueden copiar esas providencias, y si no en la otra, entonces hago más precisión y organizo mejor el tablero. Ok, bueno, hasta aquí nomás. Ole, qué bueno el América. Si vieron ustedes el partido ayer aquí en el Pascual, ganó 1-0 y el Huila, qué tristeza, para la B. Bueno, nosotros estamos allí bien con el América. Ahora viene otro partido importante acá el sábado, vísperas de lesiones, ¿no? Acá en el Pascual Guerrero también. Ese va a ser también durito. Chao pues.